8 de la mañana, 23 minutos. La organización no gubernamental Colombia Diversa está denunciando que al parecer varios fondos de pensiones están incumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó el reconocimiento de pensiones a parejas del mismo sexo. Estamos muy pendientes de esta denuncia, Luis Eduardo González. Sí, Juan Carlos, RCN Radio ha conocido un documento de Colombia Diversa en el que hace un seguimiento a la implementación de la sentencia C-336 de 2008, por medio de la cual fue reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes a las parejas del mismo sexo. Al parecer hay 3 casos puntuales en Colombia de personas, parejas homosexuales cuya pareja murió y la que quedó viva buscaba la reclamación ante el Fondo de Pensiones, pero ha habido desigualdad en el tema del trámite de estas pensiones y para eso tenemos una invitada, Juan Carlos. Saludamos hasta ahora a Marcela Sánchez, ella es la directora de la ONG Colombia Diversa. Marcela, buenos días, bienvenida a RCN La Radio. Buenos días. ¿Cuáles son los casos puntuales que ustedes están denunciando? Pues tenemos 3 casos, tanto en fondos de pensión privados como públicos, en el cual se le está exigiendo requisitos adicionales o requisitos distintos a los que se les piden a las parejas del mismo sexo, cuando a las parejas heterosexuales, cuando la sentencia de la Corte pues fue muy clara en decir que son los mismos requisitos y las mismas condiciones. El caso puntual tiene que ver con que los fondos de pensión interpretan que el único requisito que se le debe exigir a las parejas del mismo sexo es la declaración conjunta ante notario, y ese es solo uno de los requisitos, no es el único. A las parejas heterosexuales incluso muchas veces les aceptan declaraciones extrajuicio, declaraciones de testigos u otros modos de prueba de la unión, porque realmente lo que estamos diciendo no es que no se deba aprobar la unión, sino que se debe probar con los mismos mecanismos que se le aplican a las parejas heterosexuales. Sí, y en este momento las denuncias se conocen en qué ciudades y desde cuándo están tramitando estas pensiones. Esas pensiones se están tramitando justamente desde el mismo día en que la Corte Constitucional reconoce el derecho, es decir, en el año 2008, y se han dado en las ciudades de Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Obviamente ha habido otras, reclamaciones que sí han sido reconocidas, lo que implica o que las personas se han sometido al trámite discriminatorio o que otros fondos de pensión sí han reconocido otras formas de prueba, lo que quiere decir que parece haber cierta arbitrariedad en los fondos de pensión para conceder estas pensiones. Incluso usted ha conocido casos de notarías, de notarios que no les parece entregar certificaciones a parejas del mismo sexo. Sí, ese es el tema de que si uno de los requisitos es declaración conjunta, también nos hemos encontrado con algunas notarías que se niegan a cumplir esta orden de la Corte Constitucional y entonces lo que hacen es derivarlos a otras notarías. Dicen, no, yo aquí no hago la declaración, pero tal notaría si lo hace, vaya allí, cuando es obligación en todo el territorio nacional de declarar esas señores cuando las personas lo solicitan. Y quería también mencionar un cuarto caso que tiene que ver con un requerimiento internacional que tiene el Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos por el no reconocimiento de pensión de un empleado del Congreso de la República que todavía no ha sido reconocido. Esta persona ni con sanción internacional del Comité de Derechos Humanos de la ONU ni con reconocimiento nacional de las pensiones ha sido posible que el Estado cumpla. ¿El gremio que agrupa los fondos de pensiones ha tenido alguna respuesta para ustedes? Nosotros los hemos consultado en varias ocasiones y pues es un fondo que los agremia, pero que no tiene, digamos, posibilidades de hacer investigación o sanción como si lo tendría la superintendencia en ese caso. Y pues nos han contestado que pueden hacer comunicaciones, pero que obviamente cumplen lo que dice la sentencia, pero nosotros nos hemos encontrado pues con casos en los cuales no ha sido así. Pues muchas gracias, es Marcela Sánchez, ella es la directora de la ONG Colombia Diversa. Esta denuncia que según ella en Colombia existe el derecho de reconocimiento de estas pensiones, pero en la práctica esto no sucede, Juan Carlos. Eduardo, pues habrá que estar muy pendiente de lo que diga Asofondos o también la Superintendencia Financiera, los delegados para pensiones y cesantías y fiduciaria, para conocer un poco de este tema entonces, qué es lo que está pasando con esta legislación que al parecer no se está cumpliendo. 8 de la mañana, 28 minutos, estamos en RCN al fin de semana.
Antes saludemos al doctor Álvaro Montero, delegado para pensiones y cesantías y fiduciaria de la Superintendencia Financiera. Doctor Álvaro Montero, bienvenido a RCN al fin de semana. Muy buenos días, Luis Eduardo, buenos días a Juan Carlos, a Mabel y a todos los oyentes de RCN. Doctor Álvaro Montero, ¿por qué no se está cumpliendo esta legislación para las parejas del mismo sexo en materia de pensiones? Sí, digamos que la Superintendencia, desde cuando salen las sentencias del año 2008, y en general todo el gobierno nacional ha venido trabajando directamente con Colombia Diversa en varias mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo se les ha solicitado información a las entidades administradoras de fondos de pensiones y al Seguro Social, y ellas informan que están dando cumplimiento a las disposiciones y a los preceptos constitucionales que rigen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para personas del mismo sexo. Luis Eduardo González, también desde Catam, sí, señor, esta denuncia, y tiene también pregunta para el doctor Montero. Doctor Montero, ¿hay acciones ya contra algunos fondos que estén, al parecer, impidiendo el reconocimiento de estas pensiones? No, Luis Eduardo, hasta el momento no ha habido ninguna acción. La Superintendencia, en las mesas de trabajo que se han venido llevando a cabo, le ha solicitado a Colombia Diversa y a las personas que han presentado las quejas de manera verbal que formalicen sus quejas ante la Superintendencia. Es la única manera que tiene la Superintendencia de requerir específicamente a los fondos respecto del cumplimiento o no de los preceptos constitucionales que fueron establecidos en el año 2008. Debemos recordar que la facultad de la Superintendencia es una facultad administrativa y en tal medida pues requiere de la acción del particular para poder determinar si hay o no el incumplimiento de esa obligación que tienen las administradoras de fondos de pensiones. Claro que sí, doctor Álvaro Montero, muchas gracias por acompañarnos en RCN al fin de semana, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Es el delegado para pensiones, cesantías y fiduciaria de la Superintendencia Financiera, haciendo claridad también sobre esta ley de las pensiones a parejas del mismo sexo. Hora de noticias en RCN.